Buenas noches, criaturas nocturnas. Aquí el diablo, al mando de los malditos, donde la razón se echa una siesta y la cordura la dejamos en la puerta para que se vaya. Os doy la bienvenida a los malditos, donde cada noche es una aventura en el inframundo. Preparaos para historias que os harán dudar de la realidad. Empezamos. Esta noche vamos a hablar de algo que todos tenemos en común, esa compañera silenciosa que llevamos dentro, esperando el momento para salir a jugar, la locura. La locura es como la gravedad. Solo necesitas un pequeño empujón para notarla. Más loco que humano, Devil Loves You, mordiendo jazz. La cordura es una cuerda floja. Caminas sobre ella, equilibrándote, evitando cualquier movimiento brusco. Pero, ¿qué pasa cuando te dan un empujoncito? Caes rápido. La locura te atrae hacia abajo con una fuerza irresistible. Es un amigo perverso. Te susurra al oído, te tienta con pensamientos oscuros, tan deliciosos que no puedes resistirte. Es morder una manzana envenenada. Sabes que te matará, pero el sabor es espectacular. La próxima vez que sientas que estás perdiendo el control, recuerda, solo es la gravedad de la locura tirando de ti. Y a veces, un pequeño empujón es todo lo que necesitas para volar. La locura es la esperanza en su forma más perversa. Es creer que el agua de hoy será diferente del agua de ayer, cuando sabemos perfectamente que ambas mojan. No es inocente, y aunque es una locura, es nuestra locura. Y en el fondo, sabemos que, sin ella, estaríamos perdidos. ¿Qué sucede cuando el cerebro se apaga a propósito? ¿Quién le da permiso a ese chiquitín gris de encéfalo para jugar a los apagones? El cerebro se toma un descanso sin pedir permiso y el resto del cuerpo queda como una casa sin rejas, la puerta abierta, la alarma en silencio. Y el yo se echa la siesta en la sala de máquinas. El cerebro como una oficina de correos, donde cada pensamiento es una carta que intenta llegar a la conciencia antes de que el buzón cierre. Pero cuando el sueño llega, el correo se queda sin sello, las cartas se doblan torcidas y de pronto aparece la opción, apagar la luz desde dentro. No es una huelga, es una rebelión. No es derrota, es un corte de corriente. El cerebro decide, ya basta de despertar, de abrir los ojos, de la alarma que, como un payaso cansado, grita cada mañana con el mismo chiste de siempre, despierta, despierta, despierta. El encéfalo se oscurece y lo que queda es una sala de espera sin pantalla, un teatro sin actores, una autopista con las luces apagadas. Tú sabes que sueñas, y aún así el mundo te miente con su propia realidad, te empuja a caminar por un pasillo que no tiene fin. Te permite volar solo para descubrir que el vacío es más profundo que cualquier caída. En ese instante, cuando el cerebro decide jugar en la nube. Te ves como un director que ha perdido la clave de su guión que insiste en dirigir una escena. Donde nadie conoce la palabra acción y cada gesto es un truco para no acordarte de que estás soñando. Y la percepción, esa maquinaria que se suponía confiable, se estropea. El color se desarma, el tiempo se dobla, y el oyente de estas palabras, que somos todos, pregunta: ¿qué significa perder el control de la maquinaria interior cuando la alarma no quiere sonar? Las pesadillas llegan en una comitiva de sombras, como si la noche hubiese alquilado un garaje para guardar sus mejores miedos. Se sientan alrededor, cuchichean, y te hacen una pregunta que suena a sentencia: ¿quién eres cuando ya no estás despierto? En esas escenas, el mundo es un mal chiste, puertas que se cierran cuando más quieres entrar, pasillos que se alargan como una confesión que no quiere salir. Es aquí donde el sueño roto revela su sabor perverso. El control no se pierde, se trocea en pedacitos que el cerebro guarda para no asustarse a sí mismo. Y el oyente, golpeado por la siniestra risa de la vigilia, pregunta de nuevo: ¿cuánto de nosotros sobrevive cuando la alarma se niega a sonar y la conciencia se sumerge? Hay una especie de ironía en este caos. Cuando la mente parece apagar las luces, puede aparecer una chispa de curiosidad que dice: pruébalo de otro modo. ¿Qué pasaría si, en medio de la niebla, permitimos que la imaginación tome el micrófono y conduzca el programa por unas horas? Quizá ahí, entre la lucidez que se tensa y la realidad que se distorsiona, se ocultan respuestas incómodas, que el sueño no es un enemigo sino un técnico que revisa la maquinaria interior. Que la pérdida de control no significa derrota, sino una advertencia de que debemos ajustar el plan, cambiar la batería, repasar el manual de usuario que no hemos leído desde hace mucho tiempo. El cerebro no es un piloto infalible, es un saboteador amable que, a veces, nos invita a mirar debajo del capó. Y si la alarma se niega a sonar, tal vez sea porque la máquina interior quiere un descanso. O tal vez porque quiere recordar a quién pertenece ese cuerpo que la vigilia no es el único reino posible. Así que, queridos oyentes, abracen la idea de que el sueño roto no es una sentencia. No siempre hay respuestas claras,
a veces hay solo un silencio denso como un tambor en el pecho. Y si eso les asusta, bienvenidos al Club de los Malditos, donde nadie promete explicaciones, pero sí una conversación honesta con la noche y sus propias sombras. Buenas noches, noctámbulos de la deriva y los ruidos que no traen consuelo. Desde cicatrices visibles hasta daños invisibles, el cerebro se descompone, se reconfigura y, a veces, se convierte en el villano más fascinante de nuestra propia película. El daño cerebral no es solo un golpe en la cabeza, es una orquesta desafinada donde cada nota es una memoria que se resiste a morir y cada silencio es un expediente inconcluso. Si el cerebro fuera una casa, cada accidente sería una ventana rota. La casa sigue en pie, pero los cristales en el suelo prometen futuros resbalones. El eco de un golpe no se apaga con el tiempo. Se repliega, se reconfigura, se viste con otro nombre y, a veces, con otro rostro. El personaje central de nuestra película no es el agresor, sino el protagonista desafiante que permanece cuando las luces se apagan. El cerebro, ese villano que escribe capítulos sin permiso. Que convierte la memoria en un club de duelo donde nadie quiere bailar, pero todos terminan pisando el mismo suelo lleno de cristales. Pérdidas de concentración, cambios de humor que llegan como un tren nocturno, silencios que pesan más que una verdad incómoda, dificultades para coordinar gestos simples. La economía de las palabras que se evapora y deja solo dientes de risa sarcásticos cuando el mundo espera lágrimas. Y, sin embargo, a veces nace una extraña belleza en la reconstrucción, no una belleza solemne, sino una belleza brutal, la capacidad de reconfigurarse, de convertir el dolor en una extraña forma de saber. De convertir una historia de daño en una crónica que otros insultarán por su honestidad áspera. Los oyentes que nos acompañan ya saben que en este barrio nocturno no se venden milagros, se negocia con la realidad. El daño cerebral es un traficante de recuerdos que ofrece recuerdos que no son tuyos, una memoria que se ha cambiado de cara para sobrevivir. Y entonces llega la pregunta, ¿quién manda en esta película cuando la protagonista ya no sabe qué sangre es la suya? Aquí, en Los Malditos, respondemos con preguntas. ¿Qué significa vivir con un mapa que ya no coincide con las calles? ¿Qué precio tiene la voz que ya no se escucha igual, si aún puede hablar? ¿Qué ocurre cuando el héroe de la historia termina siendo el antagonista de su propio pasado? El daño cerebral no es una anécdota teatral, es un guión que se reescribe a cada latido y que, a veces, llega a convertir al cerebro en el villano más fascinante de nuestra propia película. Tenemos la brutal, hermosa tarea de mirar de frente al espejo y decirle, aquí estamos, aprendiendo a vivir con lo que ya no podemos borrar. Queridos oyentes, afinen el oído y la imaginación. Dejen que el eco de este programa les haga cosquillas y les recuerde que la mente, aunque herida, sigue siendo un territorio por reivindicar. Que la historia no nos gane, que nosotros la contemos, a nuestra manera, con la ironía afilada y el humor que se atreve a sonreírle a la oscuridad. Los locos hemos estado siempre aquí. El loco que grita que la verdad es un ritual secreto, el que afirma que las palabras son llaves para abrir otra dimensión y que la realidad, si no la nombras así, no existe. ¿Qué era lo que vieron en esas mentes cuando el mundo les cerraba la puerta? Una frontera a cruzar o un pasillo oscuro donde la razón se queda sin electricidad. A veces, lo loco es solo el tambor del miedo tocando en el pecho de una cultura que no sabe bailar con la incertidumbre. ¿Cuánto de historia hay en lo loco y cuánto de loco hay en la historia? Si la historia fuera un libro con tapas de hierro, quizá estas figuras fueran los tornillos que mantienen la estructura en tensión, no necesariamente locos. Sino que la sociedad les exigía un solo lenguaje para hablar con el mundo, el lenguaje de la obediencia. Pero es loco alguien que desafía la norma para exprimirla y convertirla en su propia versión de la realidad. O quizás solo es alguien que hace de su mente un martillo que golpeaba las ideas establecidas y las hacía temblar. Y ahí está la ironía. La historia, en su afán de catalogar, crea etiquetas con tinta indeleble. El loco no es un monstruo en una vitrina, es un espejo que se niega a mostrarnos la foto correcta. Quizá la gente más loca sea la que se atreve a pensar sin pedir permiso a la multitud. Y si nos preguntamos de verdad cuánto hay de historia en lo loco, la respuesta no llega en un susurro, llega en un trueno. Porque lo que llamamos locura puede ser valentía, la pregunta que quema cuando el consenso no quiere prenderle la mecha al mundo. Un espejo que nos desafía a preguntarnos si la locura no es, en verdad, una forma de sabiduría que la historia se niega a aceptar. Así que, noche tras noche, afinen el oído, porque Los Malditos no ofrece curas rápidas ni diagnósticos cómodos. Ofrecemos una mirada afilada. Y ahora, mientras la ciudad bosteza ante el amanecer que nunca llega, les dejo una última imagen. Un pasillo estrecho, empedrado, iluminado por velas que tiemblan. En la pared, una firma, El Loco. Buenas noches, oyentes. Sigan sintonizando a Los Malditos. Yo, el diablo,
Les deseo que la próxima vez que escuchen loco, se pregunten si no están escuchando su propio nombre. Aquí el diablo, cerrando esta noche de locos en los malditos. Recordad, en cada susurro, puede haber una verdad loca. Y con esto, damos por concluido otro capítulo. Lo que habéis oído es solo el principio. Hasta la próxima, os estaré esperando aquí en las sombras. Hasta la próxima, que la locura les devuelva, en dosis pequeñas, la verdad.